Romanos capítulo 8 y vamos a considerar el verso 5 y concluimos en el verso 9. Cuando usted tenga Romanos capítulo 8, usted me dice amén. Tenemos un adversario, un enemigo silencioso que se llama carne, que muchas de las veces nosotros le ilustramos tanto esta carne, no sabiendo que esta es la destrucción de nuestra alma. ¿Estamos ahí? Si le pusiera un tema, le pondría: el ocuparme de la carne es muerte. ¿Cuántos dicen amén? Pocos amenes. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Porque los que piensan, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en nosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, pues el Espíritu vive a causa de la justicia. Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor, por tu palabra, Señor. Tu palabra que es vida, tu palabra que es aliento, Padre, tu palabra que es poder. En esta mañana, Señor, levantamos nuestras manos al cielo, Señor, reconociendo, Padre, que necesitamos escuchar tu palabra, Señor. Que necesitamos, Dios mío, que tú obres en nosotros, Padre, y que tú puedas confrontarnos a través de tu palabra, Señor. Tú dejaste establecido en tu palabra, Señor, que la carne para nada aprovecha, Señor. Tú dejaste establecido en tu palabra, Señor, que la carne produce muerte. Tú dejaste establecido, Señor, en tu palabra, Señor, que los que piensan en la carne no pueden agradar a Dios. Porque el ocuparnos de la carne, dice la Biblia, que es muerte. Pero el ocuparme del Espíritu es vida y es paz. Por eso es importante que en este día usted pueda abrir su corazón, pueda abrir su mente, aleluya, y pueda decirle: Señor, estoy aquí para recibir tu palabra. Abro mi mente, Señor, para que tú ministres mi corazón, Dios Todopoderoso. Reprendemos en el nombre de Jesús, Señor, todo espíritu contrario, Señor. Todo espíritu que no se somete a tu palabra, Señor. Todo espíritu, Señor, que no, Dios mío, quiere oír, Padre. En esta hora, en el nombre de Jesús, Dios mío, declaramos los cielos abiertos, Padre, para que tú obres en cada corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Dele un fuerte aplauso al Señor y no se canse de adorarle. Es interesante lo que dice el apóstol Pablo a los romanos. Nosotros conocemos que los romanos eran unos hombres muy corpulentos. Según la historia, ellos eran muy corpulentos. Ellos se adoraban a sí mismo a ellos. Y por eso es que el apóstol Pablo tuvo que enfrentarlo con esta palabra. Y tuvo que llegarles a decirles a ellos: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Lo que nosotros tenemos que entender en esta mañana, que la carne es muerte, pero el Espíritu produce vida, y vida en abundancia. En otras palabras, nosotros sabemos que la carne nos lleva a destrucción. La carne no quiere adorar a Dios, la carne no quiere bendecir a Dios, la carne no quiere sujetarse a Dios porque no le dan ganas, porque la carne, aleluya, toma control muchas veces de nuestro espíritu. Y por eso muchas de las veces que nosotros no escuchamos un gloria a Dios de los hermanos,
Y por eso es que muchas de las veces no hay esa alegría y ese gozo de escuchar la palabra de Dios, porque la carne no quiere adorar a Dios. Por eso que el salmista le dijo: alma mía, alaba a Jehová y no te olvides de ninguno de mis beneficios. Porque el salmista, aleluya, tuvo que decirle de esa manera porque su carne se había acomodado. Por eso es que la carne no quiere venir a orar y a buscar la presencia de Dios, porque la carne no se sujeta a nadie. Pero cuando nosotros dejamos que el Espíritu de Dios tome control de nosotros, nosotros vamos a decirle a la carne: carne, sujétate. Nosotros vamos a decirle a la carne: tú tienes que orar, tú tienes que ayunar, tú tienes que buscar la palabra de Dios, tú tienes que hacer algo, aleluya, para que tu carne, aleluya, se llene, tu espíritu se llene del Espíritu. Pero nosotros decimos a veces: vamos a entrar a orar a las 6 de la mañana, y nadie está a las 6 porque la carne no quiere orar. Ahora entiendo por qué Jeremías dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas. Dice Jeremías: ¿quién lo conocerá? Por eso es que Jeremías se expresa de esa manera. Dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Solamente el Señor. Ahora yo entiendo por qué Jesús dice que cuando él iba orando, estaba orando y le dijo al Señor: Señor, si es posible que yo pase de mí esta copa. ¿Quién es el que estaba hablando ahí en Jesús? Estaba hablando la carne. Porque la carne no quería ser pasada por ese proceso. La carne no quería, aleluya, sufrir. ¿Cuántos de los que estamos aquí sabemos que la carne no quiere sufrir? La carne nos duele algo y nosotros luego queremos sanarla. Que si así corriéramos nosotros para ir y sanar nuestro espíritu, que así corriéramos nosotros para decirle: Señor, sana mi espíritu. Porque cuando nosotros sanamos nuestro espíritu, aleluya, nosotros también podemos ser sanos externamente. Pero nosotros nos preocupamos por lo que mata el alma. Nosotros nos preocupamos por la carne. Nosotros queremos agradar a la carne. ¿Usted sabe qué pasa cuando nosotros queremos agradar a la carne? ¿Sabe lo que sucede cuando nosotros queremos agradar a la carne? Dice la palabra de Dios que estaba Nabucodonosor y dijo, separó su carne y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo he formado con mis manos? Porque separó la carne, separó el hombre. Porque el hombre, aleluya, se alimenta de su ego, de su egocéntrico, y se siente la super Coca-Cola del desierto. No por eso le dijo Dios, aleluya, le dijo Elías. Elías dijo: solo yo he quedado, dijo Elías, porque estaba hablando la carne. Elías dijo: solo yo he quedado, Señor. Tranquilo, le dijo Dios, yo tengo 7,000 que no han doblado sus rodillas a Baal. Lo que tú tienes que entender que tú no eres tú, solo tú, sino, aleluya, Cristo, el Dios Todopoderoso, aleluya, es el que te hace, aleluya, que tú puedas avanzar hacia adelante. Es peligroso cuando nosotros comenzamos a darnos la gloria a nosotros. Es peligroso cuando nosotros nos sentimos superior a otro. Es peligroso cuando nosotros queremos humillar a alguien más. Es peligroso porque eso es lo que dijo Nabucodonosor. Entonces dice la Biblia que en ese momento Dios puso su dedo sobre su mente y su mente se volvió como la de un animal, como la de un caballo. Le dijo: sobre 7 tiempos pasarás comiendo y te alimentarás del rocío y de todo lo que hay afuera. Porque al tipo se le subió la carne. Hay que tener cuidado cuando nosotros se nos sube la carne. Porque la Biblia dice que la carne es muerte. Yo quiero en esta mañana que tú te levantes en el Espíritu. Que tú puedas, aleluya, llenarte del Espíritu. Porque el Espíritu te produce vida. Porque el Espíritu te produce alegría, te produce gozo. El Espíritu te produce, aleluya, aliento de vida. ¿Cuántos están aquí? Dice Gálatas capítulo 5 verso 17: porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y estos se oponen entre sí,
Hay una lucha que tú tienes que entender, aleluya, que no es con el vecino, no es, aleluya, con tu esposa, no es con el hermano, no es con nadie, es con tu propia carne que tienes una lucha. Es una lucha que tú tienes con tu propia carne, y nosotros queremos muchas veces darle por rienda suelta a nuestra carne, y por eso nosotros no podemos agradar a Dios. La Biblia dice que nadie, aleluya, que piensa en la carne puede agradar a Dios. ¿Cuántos están aquí? Amén. Por eso Jesús dijo: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, dice, pero la carne es débil. La carne es débil. La carne no quiere leer la palabra de Dios. La carne no quiere orar. La carne no quiere sacrificarse. ¿Y cómo quieres que Dios te use? ¿Cómo quieres que Dios derrame sobre ti los dones? ¿Cómo quieres que Dios te levante? Aleluya. Si Dios no levanta carne, Dios levanta espíritu. A todos los hombres que Dios usó, los usó, aleluya, buscando la presencia de Dios, estando en oración. Dios te va a hablar, aleluya, cuando tú estés en la iglesia, cuando tú estés, aleluya, buscando la presencia de Dios, porque de esa manera es que habla Dios. ¿O es que habla de otra manera? ¿Cómo es que Dios le habló a Samuel? Le habló en el templo. ¿Cuántos dicen amén? Es que Dios habla en diferentes formas, sí, pero Dios siempre habla cuando el hombre busca su presencia, cuando el hombre, aleluya, anhela, aleluya, de parte de Dios. Dice la Biblia que ahí estaba Samuel en el templo, aleluya, aunque no tenía conocimiento del Espíritu, pero él, aleluya, estaba ahí porque quería escuchar la voz de Dios. Tú viniste en este día a escuchar la voz. Abre tu entendimiento y dile: Señor, que pueda en este día, aleluya, comenzar a caminar y comenzar a sujetar la carne, porque la carne es la que muchas de las veces rompe bendiciones, nos roba bendiciones, nos quita el gozo, nos quita alegría, nos trae tanta cosa la carne, hermano, que no podemos agradar a Dios. Y eso es lo que sucede cuando nosotros vemos a un Saulo y a un Bernabé. Dice la Biblia que ellos estaban en el templo. Y ahí el Espíritu de Dios habló a ellos y le dijo, el Espíritu de Dios dijo: apartame a Saulo y a Bernabé, porque yo los he escogido para la obra. Pero ellos estaban, dice, ayunando y orando. Se da cuenta que cuando nosotros, aleluya, buscamos la presencia de Dios, cuando nosotros llenamos nuestro espíritu, es ahí donde nuestro espíritu puede ser llenado de su poder. Mientras nosotros no busquemos a Dios, mientras nosotros no esforcemos esta carne, porque esta carne no quiere lo que esta carne quiere: estar todo el tiempo pegado a la televisión. Esta carne quiere estar todo el tiempo pegado al Face. Esta carne quiere estar todo el tiempo pegado a las cosas, aleluya, que no te edifican. Y después dice, aleluya, tengo muchos diablos que no me pueden, aleluya, dejar adorar a Dios. Tengo muchas pesadeces que no puedo glorificar a Dios. Es que le has dado libertad a tu carne, le has dado autoridad a tu carne, te has llenado de tu carne, y por eso no puedes alabar a Dios, porque la carne produce muerte. ¿Cuántos están aquí todavía? Es probable que no van a haber muchos, gloria a Dios, hoy. Pero como sea, yo te predico. Y Jesús dijo en Juan capítulo 6, 63, dice: el Espíritu es el que da vida. La carne para, oiga bien, la carne, diga conmigo, la carne para nada aprovecha. La carne para nada aprovecha. Es que tú le pones aceitito a tu carne. Es que tú le pones cremita a tu carne. Es que tú le pones de todo lo que le puedas poner, pero no es un provecho para tu vida espiritual. Aleluya, tu carne no aprovecha nada de eso, sino al contrario, aleluya, te estás envaneciendo. Hay mucha gente que es muy vanidosa, porque cuida más su carne que su espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Y Jesús fue claro y dijo: la carne para nada aprovecha. Si dice que es para nada, para nada.
Jesús estaba estableciendo, diciendo, le estaba diciendo a los letrados y le estaba diciendo: ustedes se preocupan por estar bien, ustedes se preocupan por el vestir, ustedes se preocupan por arreglarse bien y mirarse bien, pero por dentro, aleluya, están mal, por dentro necesitan, aleluya, curarse, por dentro, aleluya. Isaías habla, aleluya, que por dentro ellos nada había bueno delante de ellos. Porque el hombre, muchas de las veces nosotros queremos cuidar nuestra carne. Pero dice la palabra de Dios en el 6: porque el ocuparme de la carne es muerte, pero el ocuparme del espíritu es vida. Verso 7, mire lo que dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. En otras palabras, los designios de la carne no tienen intención ni tienen plan de sujetarse a Dios. Su propósito del designio es oponerse en contra de las cosas de Dios. Por eso tu mayor enemigo es tu carne. Muchas de las veces decimos: el diablo es el que me anda corriendo. Muchas de las veces decimos: el enemigo es el que me está agarrando. Pero es tu propia carne. Por eso es que nosotros no cambiamos nuestra actitud, porque nosotros le damos libertad a la carne. Y cuando nosotros le damos libertad a la carne, nosotros no podemos controlar nuestro hablar, nosotros no podemos controlar nuestro gesto, nosotros no podemos controlar nuestro ego, nosotros no podemos controlar nada. Porque dice la Biblia que Dios nos ha dado espíritu no de cobardía, sino de poder y de dominio propio. Tú tienes que entender en esta mañana que tú tienes poder, aleluya, sobre la carne. Tú le puedes decir a esta carne: tienes que doblar rodillas. Tú le puedes decir a esta carne, aleluya, deja de envanecerte. Puedes decir a esta carne, aleluya, que tome control. Pero cuando nosotros le decimos eso a la carne, cuando nosotros vivimos en el espíritu. Pero mientras nosotros no vivamos en el espíritu, nosotros no vamos a poder hablarle a la carne así. Por eso dice Jeremías: engañoso es el corazón más que todas las cosas. A veces nosotros decimos: ay, este tiene un corazón bueno. No, bueno solamente el Dios Todopoderoso que nosotros le servimos. Tú no conoces el corazón de nadie. El único que conoce el corazón es Dios. Porque nosotros no hemos recibido el espíritu que proviene del mundo. Nosotros hemos recibido el espíritu que proviene del Padre, del Dios Todopoderoso. Por eso los que nosotros, aleluya, caminamos en el espíritu, no podemos, aleluya, hacer amistad con el mundo. Porque la Biblia dice que el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo ¿de quién? Usted se imagina, aleluya, que lo que la palabra de Dios es clara y específica. Dice que nosotros nos convertimos en enemigos de Dios. ¿Quién quiere tener de enemigo a Dios? ¿Quién quiere tener que Dios sea su enemigo? Nadie. Pero si muchas de las veces nosotros, sin saber, muchas de las veces podemos ser enemigos de Dios. Porque la carne es enemiga de Dios. La carne no quiere sujetarse, hermano. La carne no quiere adorar a Dios, no quiere buscar a Dios. ¿Cuántas de las veces no oímos los mensajes, aleluya, que tenemos que buscar a Dios, que tenemos que adorar a Dios, que tenemos que ser diferentes, que tenemos que cambiar, que tenemos que, aleluya, imitar a Cristo? ¿Cuántas de las veces no escuchamos los mensajes? Pero la carne, aleluya, dice no. La carne dice no, yo voy a vivir mi vida como yo quiero vivirla. Es ok. Pero tienes que entender en este día que nosotros somos el templo y la morada del Espíritu. Y que el Espíritu de Dios mora dentro de ti. Y si nosotros somos el templo y la morada del Espíritu,
nosotros tenemos que tener ese templo limpio para nuestro Dios. Dios bendiga a la familia que viene entrando. Verso 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida. Oiga bien lo que dice el apóstol Pablo, que si nosotros nos ocupamos de la carne, produce ¿qué? Muerte. ¿Cuántos sabemos literalmente que cuando nosotros nos ocupamos de las cosas de la carne, de las cosas que perecen, de las cosas que no son eternas, cuántos sabemos que todo lo que está aquí en la tierra va a perecer? ¿Cuántos sabemos que todo lo que se mira va a perecer? ¿Cuántos sabemos que nuestro reino no está aquí en la tierra? ¿Cuántos sabemos que nuestro reino está en los cielos? Todo aleluya, se va a quedar en esta tierra. Por eso Jesús dijo, aleluya, que nosotros teníamos que tener cuidado por aquel que mata el alma, no el que mata el cuerpo. Y en este día nosotros vamos a ver, aleluya, que no es el diablo el que mata tu cuerpo, sino que muchas de las veces nuestra propia carne. Nosotros mismos tenemos un enemigo al lado de nosotros. Algunos dicen, el que duerme a la par de ti es el enemigo. Pero ¿y el que no tiene esposa? Entonces no es solamente, se refiere a eso. ¿Quién es el que duerme con nosotros todos los días? Nuestra carne. Y la carne no quiere agradar a Dios, ni se quiere sujetar a Dios. Porque nosotros entendemos que antes era imposible que el hombre pudiera salvarse. No había salvación para el hombre. Pero por eso vino Cristo para dar su vida por nosotros. Y por eso vino Cristo, aleluya, para darnos victoria. ¿Y sabe lo que hizo Cristo? Lo que hizo Cristo, que hizo que muriera esta carne para que Él viviera. ¿Cuántos están aquí todavía? Es que nosotros tenemos que entender que si nosotros no hacemos morir el viejo hombre que está en nosotros, Cristo no puede resucitar en nosotros. ¿Cuántos están aquí todavía? Es necesario, por eso el apóstol Pablo dijo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Aleluya, porque el viejo hombre está viciado conforme a los deseos engañosos. Por eso es necesario que nosotros tenemos que hacer morir el hombre terrenal y dejar que el hombre espiritual vaya creciendo día a día, renovándose en el espíritu. Porque la Biblia habla de espíritu. La Biblia no habla de carne. Dice la Biblia que ni carne ni sangre entrarán en el reino de los cielos. Así que deje de prestarle tanta atención a su carne y comience a vivir en el espíritu. Deje de prestarle tanta atención, aleluya, a su carne, aleluya, que eso lo va a llevar a destrucción. Poquitos amenes, pero como quiera yo sigo predicando. Porque el ocuparme de la carne es muerte, pero el ocuparme del espíritu, ¿qué es? Se dan cuenta los beneficios de un hombre y una mujer que decide vivir en el espíritu. Se dan cuenta los beneficios de vivir para el espíritu. Se dan cuenta, aleluya, que usted, aunque no tenga nada en este mundo, pero tiene vida. Y cuando alguien tiene vida, puede producir alegría. Cuando alguien tiene vida, puede producir, aleluya, gozo. Cuando alguien tiene vida, aleluya, puede producir, yo que sé, aleluya, un contentamiento dentro de él, porque está alegre con la vida que Dios le ha dado. ¿Cuánta de la gente, aleluya, está maldiciendo por la vida que tiene? ¿Cuánta de la gente, aleluya, tiene todo, pero reniega de todo? Porque no puede agradar a Dios. Hay un enemigo que se llama carne, y ese enemigo no nos deja acercarnos a Dios. Santo. Porque este enemigo que nosotros tenemos está viciado conforme a los deseos engañosos.
Por eso es importante que usted en esta mañana pueda entender, aleluya, que es importante de que nosotros vivamos en el Espíritu. Una persona que vive en el Espíritu puede tener vida y tener paz. A Dios en la carne. Aunque yo intente quererlo agradar, no lo voy a poder agradar, porque Él recibe un espíritu y no podemos manifestar el fruto del Espíritu. ¿Cuántos están aquí todavía? Y por eso que Jesús le dijo, el ocuparnos de la carne es muerte, pero el ocuparnos del Espíritu es vida y paz. Porque el Espíritu es el que da paz. La carne dice que para nada aprovecha. Quiero que en esta mañana usted se lleve en su mente que la carne para nada aprovecha, pero el Espíritu le da vida y le da aliento. Por eso dice la palabra de Dios en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Aleluya. Porque ¿qué es lo que hace la carne, hermano? La carne anhela pecar. La carne desea pecar. La carne se deleita en pecar, porque sabe una cosa, que la carne dice que se va a quedar en esta tierra. Todo lo que es del polvo, al polvo volverá. Así que si usted cuida tanto su carne, se va a quedar aquí, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pocas sonrisas. Aquí se va a quedar su carne. Se la va a comer los gusanos. Y a su nombre. Gloria. Porque la paga del pecado es muerte. Porque la carne anhela pecar. La carne se deleita en pecar. Y por eso es que dice, manifiestas son las obras de la carne, lo que encierra adulterio, fornicación, avaricia y tantas cosas que nosotros vemos, una serie de cosas que enumera la palabra de Dios en ese pasaje, y dice que los tales no heredarán el reino de los cielos. Yo quisiera que dijera que sí heredaran el reino de los cielos, pero no. Está establecido en la palabra de Dios. Así que es importante de que nosotros entendamos, aleluya, que tenemos que caminar en el Espíritu. Por eso el apóstol Pablo dijo a los Gálatas le dijo, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Qué significa caminar en el Espíritu? No es que seas un robot y que camines en el aire. Caminar en el Espíritu es explotar el fruto del Espíritu sobre todos aquellos que necesitan paz. Tú puedas producir paz en la vida de ellos. Sobre todos aquellos que necesitan amor, tú puedas darle una palabra de amor. Eso significa caminar en el Espíritu. Eso significa caminar en el Espíritu. Caminar en el Espíritu es que te critiquen, y después de que te critiquen te den la mano y tú puedas bendecirlos. Eso se llama caminar en el Espíritu. Pero cuando nosotros todavía caminamos en la carne y nosotros sabemos que ese nos criticó y viene a saludarnos, decimos, y todavía tiene la cara de saludarme. Porque todavía nosotros caminamos en la carne. Pero el que camina en el Espíritu, aleluya, sabe que no es, sino que es el maligno que se ha apoderado de esa vida. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y por eso es que el apóstol Pablo le dijo a los Gálatas, andad en el Espíritu y no satisfacéis los deseos de la carne. Porque los deseos de la carne te van a apartar de Dios, hermano. Los deseos de la carne te van a llevar a la destrucción. Por eso es lo que vemos hoy por hoy, aleluya.
aleluya, por todas las calles de Los Ángeles, niñas de 14 años en la prostitución, niñas, aleluya, en las drogas. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Cristo es vida y vida en abundancia. Si nosotros tomamos la palabra de Dios en nuestro corazón y la aplicamos, vamos a andar en el Espíritu. Amén. Y el que camina en el Espíritu no tiene necesidad de los deseos de la carne. Santo. Porque lo que ofrece el Espíritu, diga conmigo, es verdadero. Pero lo que ofrece la carne, diga conmigo, es pasajero. Así que usted decide vivir, aleluya, en lo verdadero o en lo pasajero. ¿Cuántos están aquí todavía? Nosotros decidimos vivir, porque hay caminos que al hombre le parecen buenos, pero su fin son de muerte. Porque no todo lo que brilla es oro. Porque el enemigo, aleluya, puede pintarnos muchas cosas bonitas, pero al final, aleluya, nos trae destrucción a nuestra vida. Al final nos trae desgracia para nuestra vida. Y nosotros decimos después, aleluya, que estamos en la desgracia. Mejor hubiera atendido la palabra de Dios. Mejor hubiera, aleluya, caminado en el Espíritu. Mejor, aleluya, me había llenado de Dios. Porque la paga del pecado es muerte. Santo. La dádiva de Cristo es vida. Amén. Por eso es importante que tú en este día, tú y yo podamos decirle, Señor, quiero vida y vida en abundancia. Amén. Eso es lo que Jesús dijo. ¡Aleluya! Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Eterna en abundancia quiere decir en abundancia, vida en abundancia. ¿Cuántos queremos esa vida en abundancia? Después de esta muerte, aleluya, nosotros tenemos fe, aleluya, que esta muerte va a pasar, aleluya, pero tenemos una vida en abundancia en la cual nosotros, la palabra de Dios nos ampara, que vamos a vivir por la eternidad, aleluya, con Cristo Jesús. Y allá tenemos que estar en el Espíritu. Te tengo mala noticia para ti, aleluya, que quieres vivir en la carne, porque allá no entra carne ni sangre. Por eso la Biblia dice que no hagamos tesoro aquí, porque tampoco allá entran los tesoros. En otras palabras, no pongamos nuestro corazón en el tesoro. Qué bueno que tú puedas ser millonario, pero no pongas el corazón en los millones que Dios te dé. Porque la raíz de todos los males es el amor a las cosas de este mundo. La Biblia dice que todo es vanidad de vanidades. Todo es pasajero, hermano. Y lo único que perece es que tú puedas agradar a Cristo. Lo único que perece, aleluya, lo único que da, que se mantiene, es que tú puedas honrar a Dios. Levántate en esta mañana y dile, Señor, ya no quiero agradar mi carne, quiero agradarte, Señor. Porque el Espíritu, aleluya, que mora dentro de nosotros, no lo recibimos del mundo, sino que proviene de Dios. Y la Biblia dice, aleluya, que el mundo no puede entender las cosas de Dios. Porque el mundo no las puede entender, para él son locuras. Porque cuando nosotros estábamos en el mundo, nosotros estábamos como una venda. Y nosotros a lo malo le llamábamos bueno, y a lo bueno le llamábamos malo. Fíjese qué tan atravesados estamos nosotros. Porque cuando nosotros estábamos en el mundo, le hacíamos daño a la gente y no nos importaba, porque teníamos un corazón de piedra. Pero cuando Cristo vino y sacó el corazón de piedra y puso un corazón de carne, ahora tú te dueles de ver la gente que está en las calles. Y tú quisieras levantarlos a todos, pero no todos quieren levantarse.
Pero lo único que nosotros, la iglesia, está diseñada para orar por ellos y pedir por ellos, para que ellos puedan un día ser alcanzados por la palabra de Dios, para que ellos puedan un día redimirse, para que ellos puedan conocer el gozo que tú tienes. Pero necesita vivir en el Espíritu. Porque ¿sabe lo que sucede cuando nosotros oramos en la carne? Más tardamos en hincarnos que ya estamos levantados. Santo. A veces digo yo, la iglesia se quedó orando. Cuando vengo, no, ni uno está orando. Santo. Usted tiene que aprender a orar. Amén. Usted no necesita de ningún guía que lo enseñe a orar. Usted tiene que hablar con el Padre. Usted tiene que tener una relación con Dios. Usted tiene que hablar con Dios. Usted necesita aprender a hablar con Dios. Aleluya, tener comunión con Dios. No porque Pedro no oró, no va a orar usted. Es su vida, es su crecimiento, es, aleluya, su relación con Dios. Y cuando nosotros aprendemos a hablar con Dios y a orar con Dios, el tiempo se va hablando con Dios. Y quizás tú te doblegaste con un dolor, o con una angustia, yo que sé, con una persecución, yo que sé con qué te doblegaste. Pero cuando tú oras intensamente, le dices: Señor, sácame de esta situación en la que estoy viviendo. Dice la Biblia que Él, aleluya, sus oídos están atentos para escuchar la oración del justo. Oiga bien, dice que Él se inclina para escuchar tu oración. Oiga lo que hace la oración, hermano, cuando nosotros abrimos nuestros labios y le decimos al Padre lo que nosotros queremos que Él haga. Fíjense la facultad que nosotros tenemos de poder llamar la atención de Dios. Pero tenemos que estar en el Espíritu. Porque en la carne terminamos durmiéndonos. Y a su nombre. Y por eso que los discípulos le dijeron a Jesús: enséñanos a orar. Porque ellos habían caminado 3 años con el Maestro y no habían aprendido a orar. Santo. ¿Cuántos dicen amén todavía? Amén. Y los que quieren agradar en la carne no pueden agradar a Dios. Es que no es que quieran, sino que no pueden agradar a Dios. Santo. Cuando nosotros oramos en la carne, nosotros no podemos ser edificados, no podemos llenarnos, no podemos, aleluya, botar ni siquiera nada, aleluya, porque estamos orando en nuestra propia fuerza. Por eso el apóstol Pablo dijo, aleluya, que él ya no vivía, sino que Cristo vivía en él, aleluya, porque cuando nosotros entendemos, aleluya, que es Dios que está en nosotros, es el que nos da la fuerza, hermano. Amén. ¿Cuántas de las veces nosotros sentimos que ya no pasamos un día más, pero cuando nosotros doblegamos nuestra rodilla, hablamos con el Padre, hablamos con Dios, después de que nos levantamos de orar, aleluya, tomamos nueva fuerza, Dios multiplica nuestra fuerza y comenzamos a cantar cánticos espirituales, comenzamos a alabar y nos olvidamos del problema, de la situación y decimos: voy para adelante porque Cristo me fortaleció. ¿A cuánto le ha pasado así? Fue lo que dice Isaías. Isaías dice que Él multiplica las fuerzas del que no tiene ningunas. Del que no tiene ningunas. Santo. ¿Cuántas de las veces nosotros hemos venido sin fuerzas, debilitados? Pero cuando nosotros le decimos: Señor, aquí estoy, multiplica mis fuerzas. Yo no sé cómo vino en este día usted. Yo no sé cómo ha pasado esta semana usted. Yo no sé lo que ha transcurrido en este tiempo. Pero aquí está el Padre, está el Hijo y el Espíritu Santo, aleluya, para que tú te puedas levantar. La carne no va a querer, aleluya, que tú acciones. La carne va a querer tomar control de tu vida.
Pero tú tienes que entender que le dice la palabra de Dios: engañoso es el corazón más que todas las cosas. La carne te va a decir: no necesitas orar. La carne te va a decir: no necesitas leer la palabra. La carne te va a decir: no necesitas sacrificarte. La carne te va a decir: estás bien, no necesitas nada. Y entonces nosotros tomamos decisiones no en el espíritu, sino en lo que nos dicta nuestras emociones. Santo. En lo que nos dicta nuestra personalidad. Amén. Y no es tu personalidad, es la personalidad de Cristo en ti. Santo. Por eso Jesús siempre decía, después de todas aquellas fiestas, Él decía: yo soy el agua de vida. Y Él hacía un llamado y decía: si hay alguien que tiene sed, que venga a mí y beba. Es ilógico que pueda haber en una fiesta, no pueda haber agua, y que no pueda haber vino. Pero Él no hablaba de una agua literal, sino que hablaba del Espíritu. Él sabía, aleluya, que aunque ellos habían bebido toda la noche, su alma necesitaba ser ministrada por el Espíritu de Dios. Tú tienes que entender que tú eres cuerpo, alma y espíritu. Y tu cuerpo necesita alimentos sólidos. Y tu alma necesita ser tocada por el poder de Dios. Y tu espíritu anhela las cosas de Dios. Pero hay un cuerpo, aleluya, que no nos deja avanzar hacia adelante. Amén, santo. Quizás en tu cuerpo tú te sientes bien, te sientes robusto. Te sientes nice. Te sientes que no necesitas nada, pero quiero decirte que dentro de tu alma gime por ser tocada por el Espíritu de Dios. Tu alma anhela, aleluya, ser tocada por la presencia de Dios, porque dice el himnólogo: ¿cuánto daría por estar en su presencia? Aleluya. Yo no sé si puedo despertar a alguien en esta mañana. Amén. Yo no sé si puedo despertar a alguien en esta mañana que en su alma necesita un toque del Espíritu. Aleluya. Gloria a Dios. O tú dices: estoy bien. No necesito ese toque. Santo. Tu alma necesita ser tocada por Dios. Amén. Necesita ser quebrantado tu corazón. Porque la Biblia dice que un corazón contrito y humillado Dios no lo desprecia. Porque dice la Biblia que Él mira de cerca al humilde, pero al altivo lo ve de lejos. Porque Él, aleluya, está interesado, aleluya, porque Él tenía todo el poder para poder, aleluya, gobernar este mundo. Él es el dueño de todo el oro y de toda la plata, pero Él se humilló, se despojó de su gloria, se despojó de todo para venir a habitar sobre este mundo, demostrando, aleluya, que Él, aleluya, puso el ejemplo para que nosotros reconociéramos, aleluya, que Él se despojó de todo, no demostrando su reino, su poder. Él dijo: voy a dar la vida por esta humanidad. Usted se imagina que el Dios del cielo se despojó de todo y se humilló, dice, hasta los sumos, hasta lo máximo. Pero el hombre carnal no quiere humillarse. Pero el hombre carnal no quiere reconocer que necesita ser cambiado y transformado por Dios. Y si Cristo se humilló, aleluya, hasta los sumos, que siendo el Dios todopoderoso, ¿quiénes somos nosotros para no humillarnos y reconocer que necesitamos la ayuda de Dios? Yo no sé si alguien necesita la ayuda de Dios en este día. Yo no sé si alguien necesita la ayuda de Dios, pero yo estoy aquí porque necesito la ayuda de Dios. Porque Jesús dijo: sin mí nada podéis hacer. Nada podemos hacer sin Dios, hermanos. Sin Dios, aleluya, nosotros vamos por dirección equivocada. Sin Dios nosotros los planes no salen, aleluya, como nosotros pensamos. Pero cuando nosotros somos direccionados por Dios, aleluya, debe de, aleluya, traer un contentamiento y una alegría a nuestra vida, porque somos direccionados por el Padre. ¿Cuántos dicen amén? Póngase de pie en este día.
Porque el ocuparme de la carne me produce muerte. Aleluya. Jesús mismo, Él dijo, cuando Él iba rumbo, dice la palabra de Dios, hacía a la oración, porque Él sentía todo el peso del pecado. Él sentía que ya no podía más. Él sentía, aleluya, que ya no daba un paso más, pero era su carne la que le estaba triturando. Yo quiero decirte en esta mañana, es tu carne la que no te deja adorar a Dios. Pero si tú en esta mañana te levantas creyendo, aleluya, que aquí está el Dios Todopoderoso que puede, aleluya, hacer algo poderoso en tu vida, tú tienes que, aleluya, agarrar esa palabra, tomar esa palabra y deja que esa palabra haga efecto en tu vida. Alguien puede entender en este día. Y dice que Jesús iba caminando, aleluya, y le dice su carne, y Él comienza a hablar en su carne. Si es posible, le dice, que pase de mí esta copa. Porque Él sentía todo el peso del pecado sobre su cuerpo, porque Él sentía toda la carga. Yo quiero decirte en esta mañana, suelta toda la carga que no te deja avanzar. Suelta toda la carga que te está